En algún rincón del tiempo, donde la noche no termina, las voces del pasado siguen hablando. Son ecos de almas que aún buscan ser escuchadas, susurros que se cuelan entre los muros del silencio. Soy Aiden Vesper, guardián de las historias que el mundo intenta olvidar. He caminado entre los sueños de los condenados y he visto lo que mora más allá de la razón. Tú que escuchas estas palabras, no estás aquí por casualidad. Las sombras te han traído hasta mí y ahora ya no podrás mirar atrás. Bienvenido a Sombras y Misterios, donde la oscuridad siempre tiene algo que contar. Dicen que hay historias que nacen del invierno, relatos que se cuentan al calor de la chimenea, mientras afuera la nieve cubre las huellas de quienes ya no regresan. Pero hay otras que deberían quedarse sepultadas bajo el hielo. Historias que, una vez pronunciadas, llaman la atención de cosas que aún escuchan. Esta es una de esas historias. Un relato que los viejos del norte aún murmuran cuando el viento sopla desde las montañas y las luces parpadean sin razón. Hablan de un visitante, un ser que no baja del cielo ni deja regalos, sino que sube desde la tierra, buscando aquello que los humanos le prometieron siglos atrás. El visitante rojo, el padre del invierno viejo. El que llega cuando el frío no basta para apagar el fuego de los vivos. Así que, si decides seguir escuchando, asegúrate de no estar solo, porque a veces basta con oír su nombre para que recuerde dónde debe volver. El último invierno había sido más largo de lo habitual. En los pueblos del norte, el hielo resistía incluso cuando el calendario marcaba primavera. Los árboles permanecían desnudos y las chimeneas no dejaban de escupir humo. Los más viejos decían que el invierno no se había ido, porque nadie había hecho la ofrenda. Durante generaciones, las familias del valle habían encendido una vela roja en el solsticio y derramado una gota de sangre sobre la tierra helada. Un gesto antiguo, sin explicación moderna, heredado de los tiempos en que se temía más a la oscuridad que a los impuestos. Pero aquel año, nadie lo hizo. Nadie creyó necesario recordar a los muertos, ni agradecerle al frío su paciencia. Y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero, una pareja de ancianos, después, un grupo de excursionistas. La nieve cubría cualquier rastro, pero los perros olfateaban el aire y se negaban a acercarse a los árboles. En las madrugadas, algunos juraban escuchar campanillas entre los vientos del norte, un sonido hueco, lento, arrastrado, como metal oxidado moviéndose bajo el hielo. Los niños del pueblo empezaron a dibujar un hombre rojo. No un rojo de abrigo o de ropa, sino de carne. Un ser alto, hinchado, sin rostro visible, con un saco enorme sobre la espalda. Decían que caminaba doblado, con los pies desnudos, dejando huellas negras sobre la nieve, y que si lo mirabas demasiado tiempo, te sonreía. Nadie sabía de dónde había salido la historia,
Pero el anciano Odrik, el más viejo del valle, recordaba haberla escuchado cuando era niño, en la voz temblorosa de su abuela. El visitante rojo viene cuando el sol deja de subir. Si no le das tu ofrenda, él subirá a buscarla. Odrik, con los años, se había convertido en el guardián de los cuentos prohibidos. Guardaba un cuaderno cubierto de piel curtida, lleno de símbolos y nombres olvidados. Nadie lo tomaba en serio, hasta que una mañana de diciembre los hombres del pueblo encontraron su cabaña vacía, la puerta abierta, la mesa puesta, la vela roja encendida y sobre el plato principal un solo diente humano. Junto al diente, una frase escrita con sangre en la pared. He vuelto a recordarlo. Esa fue la última nevada antes del deshielo, y también la última vez que alguien vio el amanecer en aquel valle. El pueblo de Ravens Hollow quedaba lejos de todo. No aparecía en los mapas modernos y su único camino de entrada era una carretera que desaparecía bajo la nieve cada invierno. Allí, entre colinas y bosques de abetos retorcidos, se encontraba una casa antigua, levantada sobre un terreno hundido, con cimientos de piedra húmeda y ventanas que parecían vigilar más que iluminar. Aquel invierno, una nueva familia llegó para habitarla. Venían desde la ciudad buscando paz, un nuevo comienzo y un lugar donde el ruido del pasado no los alcanzara. El padre, Daniel Mercer, era carpintero, su esposa, Laura, profesora de literatura, y sus dos hijos, Noah, de 15 años, y Elian, de 8. La mudanza se había decidido a último momento, una oportunidad inesperada. Una casa grande, barata y disponible justo antes de las fiestas. Cuando el camión descargó las cajas, el aire se sentía más pesado de lo habitual. Una neblina densa cubría el jardín y el suelo crujía como si algo se moviese bajo él. El agente inmobiliario les entregó las llaves sin sonreír. No se preocupen si escuchan cosas por la noche, bromeó forzando un tono alegre. ¿Las casas viejas tienen memoria? Laura no rió. Desde que habían llegado al valle, sentía una presión constante en el pecho, una especie de susurro interno, como si la tierra misma respirara debajo de sus pies. Pero no dijo nada. Solo quiso pensar que era cansancio o miedo a volver a empezar. El interior de la casa era amplio, cubierto de madera oscura y polvo antiguo. Un reloj de péndulo dominaba el vestíbulo, aunque nadie recordaba haberlo traído. El sótano estaba sellado con un grueso candado oxidado. Daniel intentó abrirlo, pero el metal se resistía, y del otro lado salía un olor agrio entre humedad y hierro. «Podemos arreglarlo después», dijo Laura. «No hay prisa». Esa noche cenaron junto al fuego. Elian dibujó en su cuaderno un árbol cubierto de nieve. A un costado del dibujo, una figura roja, sin rostro, cargaba un saco. Laura lo observó en silencio. «¿Quién es ese?», preguntó. El niño respondió sin levantar la vista. «El hombre que vive debajo». Nadie volvió a mencionar el dibujo. Las semanas pasaron lentamente. El invierno se hizo más frío de lo esperado, incluso para aquella región. Los vecinos casi no salían de sus casas. Apenas si respondían los saludos con un gesto distante. Uno de ellos, un anciano con rostro cortado por el viento, se acercó una tarde a Daniel mientras cortaba leña. «¿Ya encendieron la vela roja?», preguntó con voz quebrada. Daniel sonrió sin entender. «No, aún no hemos decorado». El anciano lo miró con una mezcla de lástima y temor. «Háganlo antes del solsticio, si quieren dormir tranquilos». Y se marchó sin decir más. Aquella noche, el viento cambió.
Ya no soplaba desde las montañas, sino desde el suelo. Las ventanas vibraban, el reloj de péndulo se movía aunque estaba sin cuerda y un sonido hueco, como una campanilla oxidada, resonó bajo las tablas del piso. Elian fue el primero en escucharlo claramente. Despertó a su madre, diciendo que alguien caminaba bajo su cama. Laura, somnolienta, lo llevó al pasillo, pero allí el aire era más frío. Desde la rejilla de ventilación del suelo subía una corriente de aire helado y húmedo, con olor a tierra vieja. «Debe ser una corriente de aire del sótano», dijo Daniel, restándole importancia. Pero cuando se agachó para revisar la rejilla, notó algo extraño. En el polvo que la rodeaba había huellas pequeñas, como dedos marcados desde abajo. Durante los días siguientes, los fenómenos se hicieron más constantes. El reloj marcaba las 3:15 todas las noches y a esa hora las luces parpadeaban. El árbol navideño, recién decorado, se encendía solo, incluso con el cable desconectado. Laura empezó a soñar con pasillos interminables cubiertos de nieve y una voz profunda que repetía su nombre desde muy lejos. El 20 de diciembre, Daniel decidió abrir el sótano. Romper el candado le tomó varios minutos. El metal se deshizo en polvo al contacto. Un olor insoportable llenó la casa: moho, óxido y algo más. Una humedad espesa, casi viva. La escalera descendía a la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas por símbolos tallados, círculos y manos abiertas, algunos recientes, otros tan viejos que se confundían con la piedra. En el centro del sótano había un agujero, una grieta profunda que parecía no tener fin. De su interior subía vapor blanco, tibio, como si algo respirara desde el fondo. Daniel se asomó, pero no vio nada. Solo escuchó un sonido, lejano, lento, pesado, como una carcajada ahogada. Subió de inmediato, sin decir palabra. Esa noche selló nuevamente la puerta, pero el ruido siguió, cada vez más claro, cada vez más cerca. Laura encontró algo al día siguiente. Mientras limpiaba el pasillo, descubrió una marca en el suelo, justo frente al árbol. Un círculo con una mano grabada al centro, el mismo símbolo del sótano. Intentó borrarlo, pero la madera sangró, literalmente. Un hilo oscuro salió de las ranuras, y en la radio, que llevaba años sin funcionar, sonó una voz. Una voz grave, lenta, deformada por la estática. «No olvides la ofrenda». El 21 de diciembre, el día del solsticio, la temperatura cayó tanto que el hielo cubrió las paredes por dentro. Elian comenzó a hablar dormido. Noah lo escuchó murmurar nombres desconocidos, repitiendo una frase una y otra vez: «Él viene», desde abajo. Esa misma noche, la vela roja que Laura había colocado en la ventana se encendió sola. El fuego creció, aunque no consumía la cera, y por un instante las sombras del salón se deformaron, formando una silueta alta, encorvada, con un saco enorme sobre el hombro. El reloj marcó las 3:15. Las campanillas sonaron de nuevo, esta vez más cerca, y el aire olía a sangre. El invierno llegó antes de tiempo. La nieve comenzó a caer sin aviso y en pocas horas el camino al pueblo quedó cubierto. El mundo exterior desapareció bajo un manto blanco y silencioso. La familia Mercer quedó completamente aislada. Durante los primeros días, la calma fue un alivio. Laura intentaba mantener la rutina: preparar el desayuno, encender la chimenea, leer con los niños, pero el silencio era extraño, antinatural. No había pájaros, ni viento, solo ese murmullo constante que parecía salir de las paredes. Elian, el más pequeño, pasaba horas frente al árbol navideño observando las luces.
A veces hablaba con ellas. Decía que dentro de cada bombilla había un ojo que lo miraba incluso cuando cerraba los suyos. Una tarde, Laura lo sorprendió sosteniendo algo entre las manos, un cascabel oxidado cubierto de hollín. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó con un hilo de voz. Elian sonrió sin mirarla. Me lo regaló el hombre rojo, dijo. ¿Qué hombre rojo? El que vive debajo. ¿Y cómo sabes que vive ahí? El niño levantó la vista. Sus ojos eran fríos, ausentes. Porque lo escucho respirar cuando duermo. Esa noche, Laura decidió bajar al sótano. Daniel había vuelto a sellar la puerta, pero algo en ella, una voz, un presentimiento, o tal vez la necesidad de entender, la impulsó a forzar el cerrojo. El aire del sótano era espeso, tibio, casi húmedo como un aliento. El agujero del centro seguía allí, más grande, con bordes ennegrecidos, y sobre las paredes las marcas habían cambiado. Ya no eran círculos ni manos, sino rostros deformes, tallados con furia, todos con la boca abierta. Laura retrocedió un paso. Algo goteó desde el techo, una gota tibia, roja. Al mirar hacia arriba, vio la madera del suelo y las huellas de pies descalzos que iban y venían justo sobre su cabeza. Salió corriendo, selló la puerta y no dijo nada. Los días siguientes fueron peores. Las luces parpadeaban incluso de día. El agua del grifo salía con un color rojizo. Y en el espejo del baño, al empañarse, aparecía una frase escrita con dedos invisibles. Gracias por recordarme. Daniel intentaba mantener la calma, pero su rostro cambiaba. No dormía. Pasaba las noches sentado frente al fuego, escuchando. Decía que bajo el suelo se oían pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara en un túnel, y a veces un sonido más bajo, más grave, una respiración que se sincronizaba con la suya. Una noche, mientras el reloj marcaba las 3:15, Laura despertó con un ruido metálico. Era el cascabel, el que Elian había dejado sobre la mesa. Se movía solo, girando despacio, tintineando al compás de una melodía imposible. Cuando se detuvo, escuchó una risa, lejana, profunda, como si la tierra se burlara de ella. Al día siguiente, Daniel encontró algo en el jardín, junto a la leña. Una figura pequeña, hecha con ramas y trapos. Parecía un muñeco, pero al mirarlo de cerca, notó que su cara estaba tallada con precisión en un trozo de hueso. Los ojos, 2 agujeros vacíos, y entre los dientes, fibras humanas, como si hubiera mordido carne. Laura comenzó a perder la noción del tiempo. Las noches se confundían con los días y los relojes se desincronizaban. La casa tenía hambre. Podía sentirlo en las paredes, en el aire, en el crujir del piso cuando caminaban. Era como si la madera se tensara bajo sus pies, deseando romperse, abrirse, respirar. El frío era insoportable. El fuego no duraba encendido. El hielo subía por las paredes como una enfermedad, formando figuras parecidas a manos extendidas. Y cada noche, sin falta, el reloj marcaba la misma hora, 3:15. La hora en que el mundo se detenía, la hora en que el visitante rojo empezaba a despertar. Una tarde, mientras Laura buscaba velas en la despensa, encontró un libro viejo cubierto de polvo. Era un diario, fechado en 1879. Pertenecía al antiguo dueño de la casa. Las páginas estaban amarillentas, pero aún se podían leer fragmentos. El visitante no baja del cielo, espera en la tierra donde el calor es débil y la carne más blanda. No lo invoques, no lo nombres. Si olvidas la ofrenda, él subirá por ti. Más adelante, una nota escrita con tinta seca. Oí su respiración bajo el suelo. Pensé que era el viento.
Hasta que el viento empezó a responderme, Laura cerró el libro y al hacerlo, una corriente de aire helado le apagó la vela. En la oscuridad escuchó un sonido húmedo, algo que se arrastraba, algo que subía. El día del solsticio amaneció muerto. No había luz, ni sol, ni movimiento. La nieve cubría las ventanas por completo, dejando solo una penumbra azulada. La casa respiraba. Literalmente. Cada cierto tiempo el suelo se expandía y contraía como si algo enorme latiera debajo. Daniel ya no hablaba. Pasaba horas de pie frente al sótano inmóvil con la mirada fija. Elian dejó de dibujar. Y Noa, la adolescente, juraba escuchar voces dentro de las paredes. Aquella noche Laura despertó sobresaltada. El cascabel sonaba otra vez, pero esta vez no estaba sobre la mesa, sonaba debajo de la cama. Al levantar la sábana, no vio nada, solo una grieta en el suelo, tan fina como una vena. Del interior subía un olor dulzón, casi metálico, y un sonido apenas perceptible: respiración. El reloj marcó las 3:15, las luces se apagaron, y el árbol navideño, que estaba muerto, encendió todas sus luces a la vez, proyectando sombras sobre las paredes. Entre esas sombras, Laura vio algo moverse. Una figura alta, encorvada, cubierta por un manto rojo oscuro. No caminaba, flotaba, arrastrando un saco detrás, y donde pasaba, el hielo se derretía, dejando charcos de sangre fresca. La figura se detuvo frente al árbol. Su rostro estaba oculto por una capucha de piel, pero bajo ella se veía algo que latía, como carne viva. De su pecho colgaban campanas oxidadas que sonaban con cada respiración, y en una de sus manos, negra, deformada, con uñas largas como cuchillas, sostenía un pequeño regalo envuelto en papel rojo. Laura no podía moverse. El visitante giró la cabeza lentamente hacia ella, y sin abrir la boca, habló. Su voz era un eco, un rugido distante que venía desde la tierra misma. El invierno nunca se fue, solo esperaba que volvieran a recordarme. La luz del árbol parpadeó, la figura desapareció. Solo quedó el regalo, al pie del árbol. Dentro, un diente, el diente del anciano Odric. El 24 de diciembre amaneció como una herida abierta. El cielo, del mismo color del hierro, se cerró sobre el valle. Durante la mañana, un viento helado barrió los caminos y las copas de los árboles se quebraron como huesos. El pronóstico hablaba de una tormenta pasajera, pero al caer la tarde, el mundo entero se volvió blanco, sin norte ni horizonte. La nieve cubrió las ventanas de la casa Mercer hasta la mitad. Ya no había salida. Daniel intentó encender la radio, el teléfono, cualquier cosa que los conectara con el exterior. Solo estática. Cada chispa del aparato se convertía en una respiración, un gemido. A veces creía distinguir una palabra en el ruido: ofrenda, ofrenda, ofrenda. Laura cerró todas las puertas, preparó velas, mantas, la cena que ya nadie quería comer. Noa lloraba en silencio. Elian permanecía frente al árbol, absorto, con el cascabel entre los dedos. Lo hacía sonar con delicadeza, una y otra vez. «No lo despiertes», le rogó su madre. El niño sonrió. «Ya está despierto». La tormenta rugió toda la noche. El techo gemía bajo el peso del hielo. El reloj marcó las 3:15 y el fuego de la chimenea se apagó sin motivo. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Después se oyó un golpe, uno solo, seco desde el sótano. Daniel tomó la linterna. Su respiración se veía en el aire, espesa, lenta. El candado del sótano estaba abierto. No recordaba haberlo tocado. Bajó los escalones uno a uno, mientras la linterna temblaba en su mano.
El aire era más caliente allí abajo. Una corriente tibia subía desde la grieta del suelo, mezclada con olor a óxido y carne podrida. En el fondo, algo se movía. Una sombra. No caminaba, se arrastraba. El sonido de las campanas rotas lo acompañaba, como si cada movimiento arrastrara una cadena. Daniel apuntó con la linterna. La luz golpeó una superficie roja, una tela que respiraba. Y bajo la tela algo se expandía, contrayéndose como si tuviera pulmones. El saco era enorme y se movía. El suelo se agrietó bajo sus pies. De la grieta brotó vapor blanco y una voz profunda le habló desde la oscuridad: no olvides la promesa. La linterna se apagó. El golpe siguiente estremeció toda la casa. Laura corrió escaleras abajo. Llamó a Daniel, pero su voz se perdía entre los crujidos. El reloj del vestíbulo sonaba sin control. Cada tic-tac, un eco hueco que se extendía por las paredes. Noah sostenía a Elian, que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, murmurando: ya subió, ya subió, ya subió. Cuando Laura llegó al sótano, no encontró a su esposo. Solo la linterna, ardiendo con una llama azul. Y en el centro del piso, un charco tibio que latía, como si respirara por sí mismo. Del agujero brotaba una luz roja, y el olor, ese olor dulzón, se volvió insoportable. Subió corriendo, cerró la puerta, la clavó con una silla. Pero del otro lado comenzaron los golpes, primero suaves, luego violentos. Cada impacto hacía vibrar el suelo, y entre golpe y golpe se escuchaba el sonido del cascabel. Las paredes sudaban humedad. Las luces del árbol se encendieron por sí solas, una a una, hasta que todo el salón brilló como una tumba decorada. Las sombras bailaban sobre el techo, y entonces el árbol se movió. Noah gritó. Las ramas se agitaron, y de entre los adornos cayeron objetos envueltos en papel rojo. Eran pequeños regalos. Laura tomó uno, temblando. El papel estaba húmedo. Lo abrió. Dentro, un trozo de dedo. De Daniel. El reloj marcó otra vez las 3:15. El candado del sótano voló hecho pedazos. Un aire caliente y pútrido llenó la sala. Las luces del árbol estallaron, y del umbral oscuro surgió una figura. Era alta, más de 2 metros. El manto rojo colgaba como piel arrancada, pegada a un cuerpo hinchado. Las campanas, oxidadas, colgaban de su cuello. No tenía ojos, solo una hendidura negra donde la carne se hundía. En una mano, un saco. En la otra, una vela roja encendida. Con cada paso, el suelo se hundía. De su boca, si es que era una boca, brotaba vapor. Y ese vapor se condensaba en pequeños cristales de hielo teñidos de sangre. Laura retrocedió, arrastrando a sus hijos. La criatura inclinó la cabeza hacia ella. Su voz sonó como 100 voces mezcladas, como un aliento antiguo. El invierno no perdona promesas rotas. Extendió la mano. La vela cayó al suelo y la cera ardiente se esparció como sangre líquida. El fuego corrió por el piso, formando símbolos. El círculo con la mano abierta, el mismo que estaba en el sótano. La casa entera comenzó a temblar. Las ventanas se rajaron, los cuadros cayeron, y del techo goteó algo oscuro. Era nieve derretida mezclada con sangre. Elian, inmóvil, observaba a la criatura sin miedo. «Te he estado esperando», dijo. Laura gritó, pero su voz fue ahogada por un estruendo. El suelo se abrió bajo ellos y del hueco surgieron manos negras, huesudas, que intentaban arrastrarlos hacia abajo. Noah cayó. Laura la sostuvo del brazo, pero el hielo resbaló entre sus dedos. La adolescente desapareció en la grieta con un grito. El visitante giró su rostro hacia Laura. Le tendió el saco. «Guárdame su voz», susurró. Laura, aterrada, tomó el saco y lo lanzó contra el fuego, pero el saco no ardió.
se abrió y de su interior salieron murmullos, gemidos, risas de niños, sombras que treparon por las paredes hasta perderse en el techo. El visitante levantó la vela. Su luz roja iluminó a Laura y a Elian, los únicos que quedaban. El invierno debe alimentarse. La criatura se acercó. Elian dio un paso al frente. Tenía el cascabel en la mano. Lo hizo sonar. El sonido retumbó como un trueno. Y por un instante, la figura se detuvo. Sus campanas callaron. Su respiración se quebró. El niño lo miró directamente y dijo con voz tranquila: «Ya te recordé». La criatura inclinó la cabeza. Una de sus manos se apoyó sobre el hombro del niño. «Entonces, vendré por ti primero». El suelo estalló. Una ráfaga de aire helado cubrió la habitación. Laura apenas alcanzó a abrazar a su hijo antes de que todo se oscureciera. El fuego se apagó, el reloj se detuvo y solo el sonido del cascabel quedó flotando en el aire. El amanecer tardó en llegar. Cuando finalmente la tormenta cedió, el valle entero quedó sepultado bajo un silencio de tumba. Los árboles, rotos, parecían esculturas de hielo. Las chimeneas no humeaban, y la casa Mercer, a medio hundirse en la nieve, parecía dormida. 3 días después, un grupo de rescatistas alcanzó la zona. El camino estaba destruido, cubierto de troncos y cristales. El primero en acercarse fue Miller, jefe de la brigada. Al ver la casa, notó algo extraño. No había huellas alrededor, ni rastro de movimiento. Pero del interior salía una tenue columna de humo rojo. Forzaron la puerta. El aire dentro estaba cálido, demasiado cálido para esa temperatura. El reloj del vestíbulo marcaba las 3:15 y seguía funcionando, aunque no tenía cuerda. El salón principal parecía intacto. El árbol de Navidad seguía encendido, aunque las bombillas se derretían lentamente, goteando cera luminosa sobre el suelo. Los regalos estaban amontonados al pie, todos envueltos en papel rojo, todos temblando como si dentro respiraran. Miller avanzó con cuidado. «¿Hay alguien aquí?», gritó. Su voz se perdió en el eco de la casa vacía. En las paredes descubrieron marcas, manos impresas, negras, con los dedos extendidos hacia el techo, y en el suelo, justo frente al árbol, un círculo de cera y sangre seca. Uno de los hombres señaló hacia la escalera. En el segundo piso, algo se movía. Subieron con linternas. Las habitaciones estaban intactas, salvo una, la del niño. El cuaderno de dibujos yacía sobre la cama. En la última página, un dibujo recién hecho mostraba a una figura roja caminando bajo la nieve con un niño de la mano. Sobre la almohada, un cascabel oxidado. Y bajo él, un mechón de cabello. La cama aún estaba caliente. En el sótano encontraron los restos. La grieta central había crecido, dividiendo el suelo en 2. El borde del agujero estaba cubierto de símbolos tallados y quemados. Del interior salía vapor rojo. El olor era insoportable. Entre la humedad hallaron un cuerpo parcialmente quemado. Daniel Mercer. El torso destrozado, las manos crispadas como si hubiera intentado detener algo. A su alrededor, pedazos de madera y hueso mezclados. No había señal de Laura ni de los hijos. Uno de los rescatistas, joven, se asomó al borde de la grieta. «Hay algo ahí abajo», dijo. Su voz temblaba. «¿Qué es?», preguntó Miller. El joven enfocó con la linterna. Por un instante el reflejo mostró algo imposible, una superficie roja que se movía, respirando, y dentro del vapor algo parecido a un rostro. Una máscara sin ojos, con una sonrisa abierta hasta el cuello. El joven cayó hacia atrás, gritando. Del agujero surgió un sonido hueco, el tintineo de un cascabel.
Miller ordenó salir de inmediato. Sellaron el sótano con tablas. Nadie habló durante el descenso por el valle, pero esa noche, en el campamento, mientras comían en silencio, alguien escuchó algo en el viento. Un eco lejano, como una risa ahogada. Semanas después, los periódicos titularon: Familia desaparece durante tormenta de Navidad. Se sospecha colapso estructural. El caso fue cerrado por falta de pruebas. La casa quedó abandonada, tapiada con madera y cinta policial. Pero en Año Nuevo, una pareja que viajaba por la zona aseguró haber visto luces encendidas dentro. Dijeron que escucharon una melodía navideña y risas de niños. La policía no encontró nada, solo huellas pequeñas, marcadas en la nieve fresca, que salían desde la puerta y se perdían bosque adentro. Años después, la casa fue comprada por un desarrollador local que planeaba convertirla en hostal. Durante las obras, los obreros hallaron bajo el suelo del vestíbulo un objeto extraño, una vela roja, aún encendida, aunque enterrada hacía décadas. Junto a ella, una caja pequeña, envuelta en papel carmesí. Nadie quiso abrirla, pero uno de los trabajadores, curioso, lo hizo. Dentro, un cascabel brillante, nuevo, perfectamente pulido, y una nota escrita con letra infantil: No olvides el invierno, él tampoco te olvidará. El hombre rió nervioso y guardó el cascabel en su bolsillo. Esa misma noche, su esposa lo encontró frente al árbol de Navidad, inmóvil, mirando hacia la ventana. En el cristal había aliento, como si alguien respirara desde afuera, y sobre el suelo pequeñas huellas, frescas, que entraban pero no salían. El reloj marcó las 3:15, y el cascabel comenzó a sonar solo. El tiempo siguió su curso, la nieve se derritió, las carreteras se abrieron y Ravens Hollow volvió a ser un punto olvidado en el mapa. Pero el invierno nunca se fue del todo. Cada año, cuando el sol comienza a morir más temprano y las noches se alargan, los pocos habitantes que aún quedan en el valle repiten el mismo ritual. Encienden una vela roja antes de la medianoche del 31 de diciembre y colocan frente a ella un trozo de pan o un pequeño juguete. Nadie recuerda exactamente por qué. Solo saben que si no lo hacen, algo respira bajo la tierra. Dicen que fue una costumbre antigua, nacida mucho antes de que existiera el pueblo. Otros aseguran que comenzó con la desaparición de los Mercer. Pero todos callan cuando el viento cambia y las campanas suenan desde la montaña, donde no hay iglesias. La casa de los Mercer quedó vacía por años, pero cada invierno alguien jura ver luces dentro. A veces una figura en la ventana, a veces un árbol encendido en mitad de la oscuridad. Los niños del lugar le dan un nombre: la casa del visitante. Nadie se atreve a acercarse. Una noche de Año Nuevo, un periodista de una revista paranormal decidió hacerlo. Se llamaba Evan Hale. Buscaba una historia, un mito que le devolviera fama. Llegó al pueblo con una grabadora y una cámara. Los ancianos lo advirtieron: si oyes campanas después de medianoche, no abras la puerta. Evan sonrió. No creo en cuentos. Esa noche, el pueblo entero quedó a oscuras por un apagón. El periodista caminó con linterna hasta la vieja casa. La nieve crujía bajo sus botas y el aire olía a madera podrida. Empujó la puerta, se abrió sola. Dentro la casa estaba intacta. El reloj marcaba las 3:15. Comenzó a grabar. El micrófono captó algo. Un murmullo bajo, constante, como una respiración profunda. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. El eco respondió con una voz deformada, lejana. ¿Has traído la vela?
Evan rió nervioso. ¿Quién eres? La voz se volvió más clara. Soy quien viene cuando el invierno olvida. La linterna parpadeó. Frente a él, sobre una mesa cubierta de polvo, apareció una caja envuelta en papel rojo. No estaba allí segundos antes. La cámara tembló en sus manos. Grabó mientras abría la caja. Dentro, un cascabel brillante y una nota con tinta fresca. No lo despiertes antes de Año Nuevo. El periodista dejó escapar una carcajada temblorosa. Creyó que era una broma, pero entonces las campanas comenzaron a sonar, lejanas, desde el bosque, luego más cerca, luego dentro de la casa. El reloj marcó las 12 en punto. Evan apuntó la cámara al pasillo. Del fondo, una sombra avanzaba lentamente, alta, encorvada, envuelta en rojo. En cada paso, el aire se congelaba. El suelo crujía como hueso bajo peso. La cámara grabó el momento exacto en que la figura se inclinó hacia el lente. Una voz retumbó en la cinta, grave, seca, ancestral. Año nuevo, año rojo, uno por recordar, uno por ofrecer. La grabación se corta ahí. Días después, encontraron el vehículo del periodista a medio camino del pueblo. En el asiento del conductor, una caja abierta. Dentro, un cascabel y un mechón de cabello. La cámara fue recuperada, aunque la última parte del video estaba corrompida. Solo se conservó el audio. Una respiración profunda, el sonido de campanas y una risa infantil que dice, «Ya viene». Desde entonces, en Ravens Hollow, el invierno trae consigo un sonido que se ha vuelto costumbre. Cuando el viento sopla desde el norte, el pueblo entero se detiene a escuchar. Primero una nota leve, metálica, luego otra, hasta que las campanas del visitante comienzan a sonar, y entonces todos encienden su vela roja, todos menos uno. Siempre hay alguien que olvida, y es por él que el invierno sigue regresando. El silencio vuelve a caer, y las sombras se retiran, aunque nunca por completo. Las historias que has escuchado esta noche siguen respirando, escondidas en algún rincón del mundo. Dicen que los recuerdos oscuros jamás desaparecen. Solo duermen, esperando una voz que los despierte. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, yo seguiré aquí, entre la penumbra, contándote lo que nadie más se atreve a decir. Hasta que la próxima historia despierte, descansa tus pensamientos, pero no cierres los ojos. Porque en las sombras siempre hay algo que aún no hemos visto.